Damos gracias a Dios porque nos reunimos para estudiar la palabra de Dios y quiero dar la bienvenida a todos los hermanos que están aquí presentes, como también a los amigos que están en la distancia, observándonos y sintonizándonos, para que estudiemos juntos un tema que considero muy importante para los eventos finales, un poder que actúa desde adentro. Leemos textos, hermanos, introductorios de lo que el Señor quiere para sus hijos en el tiempo del fin y miraremos un modelo del Antiguo Testamento. Parte de ese modelo miramos la semana pasada, haremos estudios continuados de este personaje, pero miremos los textos primeramente introductorios que nos muestran que Dios tiene un plan para nosotros. Para el tiempo del fin, Dios no va a andar, y esto, hermanos, tenemos que ser muy claros, no busca o no va a aceptar la mediocridad. Muchos de nosotros volamos bajo con nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, nuestras imaginaciones, consentimos en situaciones pecaminosas en la mente, en las acciones, en las palabras, y Dios nos quiere amonestar severamente que la ley de Dios es alta, solemne, lo hemos estudiado en los temas del segundo Sinaí, y sin embargo tan alta desde la cual el Señor Jesús extiende su mano, Él que murió por nosotros, y nos eleva a su altura, tal como dice el texto de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, participantes de la naturaleza divina. Al ser participantes, hermanos, Dios nos capacita, quiere que seamos distintos de lo que es el mediocre, lo común. Por lo tanto, vayamos al Maestro, aprendamos de Él. Miremos los textos, el de Colosenses capítulo 1, desde el versículo 24. Especialmente el versículo 28, nos vamos a detener ahí, que dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y miremos cómo lo va a decir a continuación. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios quiere que seamos perfectos en Cristo Jesús. Lo dice un texto, hermano, tal vez con este que vamos a leer sería suficiente, que para el día del Armagedón, el último día habitable, acordémonos, hermanos, que ese día constituye el día de muerte del pueblo de Dios. Ese es el día del Armagedón. Así como el día de San Bartolomé o el día de Amán, cuando él decretó para tal día sean exterminados todos aquellos que se oponen a las leyes civiles, políticas, etc. El día del Armagedón lo mismo. Es el día en que, exterminado el pueblo de Dios, que se opone a las leyes civiles, ellos suponen, recuperan la calma, la estabilidad después de tantas plagas que habían sufrido. Apocalipsis capítulo 16 describe ese último día de paz o supuesta paz que los pecadores esperaban. Miremoslo cómo lo expresa Apocalipsis capítulo 16 desde los versículos 12 en adelante, y particularmente los detenemos en el 15. Ese es el clave para entender esta porción del Armagedón. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto es el retorno, el paso de Jesús con sus ángeles. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y saltamos al 16. En ese versículo nos dice que ese día de la batalla, del gran día del Dios Todopoderoso, 16,
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? Así que ese es el último día, reitero hermanos, en que los pecadores creen que exterminando a los santos, ellos se recuperan de las plagas sufridas hasta ese momento. El versículo 15, hermanos, es lo que si Pablo y los apóstoles y todo el Nuevo Testamento apunta al último día de los santos frente a los pecadores. Hermanos, hasta ese momento los santos habían tenido mucha oportunidad para edificar su carácter. De hecho, el texto contiene parte del mensaje a la Odisea. Quien no le presta atención a este mensaje y al resto del mensaje a la Odisea, no va a terminar bien. El versículo 15 es sumamente importante. Ya no hay intercesor. La misericordia se acabó. Caen las plagas. Falta la última que caiga para que destruya a todos los pecadores. Y los santos allí, lo único que los puede proteger es lo que dice el versículo 15. Por lo tanto, hermanos, prestémosle mucha atención. Leemos pues el 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Otras traducciones leen un poquito distinto, pero la idea es más gráfica. ¿Lo ponemos otra vez? Bienaventurado el que vela o vigila y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Las ropas que se provee en el mensaje a la Odisea es de capital importancia que quien retiene esas ropas las retiene hasta el final, hasta el día del Armagedón. Por lo tanto, hermanos, como el apóstol Pablo había dicho en Colosenses 1:28, que la misión de él, anunciamos que todo hombre sea perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos llegar a hacerlo? En primer lugar, tiene que pasar algo en el corazón. Por eso vamos a estudiar el personaje que vamos a mirar ahora, para que nos inspire. Si no vivimos la experiencia de este personaje, yo animo, hermanos, nos tenemos que despertar, tenemos que vivirla todos. Porque estamos siendo llamados para formar parte de los 144,000. Todos los que estamos acá. Y todos seremos esos ciudadanos que se caracterizan delante de Dios, porque han cumplido los mandamientos que Dios les pidió, para que enfrenten sin intercesor todas las potestades de las tinieblas. Su cabeza, su mente va a ser absolutamente azotada. Conocemos aquel capítulo de el conflicto de los siglos, el tiempo de angustia. No hay intercesor y se remueven todos los pecados, todos los recuerdos de pecados, pero que ya han sido confesados y perdonados. No obstante, el santo tiene que soportar ese momento. ¿De quién hablamos, hermanos? ¿Quién es el personaje que en el caso de este servidor le inspira mucho? Porque reúne características similares a las nuestras. Vamos a ver. Déjenme primero citar la profecía. El pueblo de Dios adventista va en cumplimiento de profecías. Qué sabio es el creyente que mirando las profecías sabe ya el punto final a donde termina la profecía. Un ejemplo es este versículo del Armagedón. Si ahí termina la historia del pueblo de Dios frente a los pecadores, esto es, que retenga sus ropas blancas, que no las manche. Si así termina el pueblo de Dios, reitero, frente a los pecadores, ya después, ya los pecadores ya no los pueden molestar más. Vamos camino de cumplimientos proféticos. En el caso de este personaje, lo mismo. Leamos la profecía primeramente. Daniel capítulo 9. Cuando ya la miremos, seguramente varios sabrán de quién se trata. Daniel capítulo 9. En la profecía de las 70 semanas, el ángel Gabriel le dice al profeta Daniel sucesos que debían ocurrir en un futuro cercano a él, a Daniel. Se nos da la fecha, capítulo 9, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Esto es el año 538 antes de Cristo. Bien, ese es el año en que se dio la profecía, en que Daniel la escribió. Pero versículo 24, 25, leemos el contenido de esa profecía.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esto es el lugar santísimo del cielo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 primeras semanas, agrego la palabra primeras, habrá 7 semanas, luego 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías en la última semana del versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hacen cesar el sacrificio y la ofrenda al matar al Cristo, al Mesías. Si miramos la profecía se divide en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y la última semana. ¿Estamos de acuerdo con eso? En las primeras 7 semanas se verifica lo que dice al final del versículo 25, que dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esta profecía comienza a correr, como da el tiempo acá, versículo 25, desde la salida de la orden real, y esa orden se dio en el año 457. Allí Esdras, según Esdras capítulo 7, comienza a cumplir la profecía. ¿Qué profecía? La de las 70 semanas. Las 7 primeras semanas son 49 años. Pregunto, hermanos, haciendo números, para entendernos más claro. Del año 457 más 49 años, ¿hasta dónde llegamos? Tenemos que restar. 457 es el punto de inicio de las 70 semanas, 49 años o 7 semanas son de tiempo angustioso. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo muy angustioso. ¿Cuántos años abarca? 49 años. Desde el 457 menos 49 años, ¿a dónde llegamos? 408. Esos 49 años fueron dramáticos, dramáticos. ¿Quiénes actuaron allí? Y estos son los personajes, en el caso de quien habla, son mis héroes. Esdras y particularmente Nehemías. Abrimos pues, hermanos, el libro de Nehemías, capítulos 1 y 2, que es lo que vamos a estudiar hoy. Desde el versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ahí se nos da la fecha. El mes Kislev es el 9º mes, que equivale a diciembre. El año 20 del rey Artajerjes es el año 445 a.C. En otras palabras, hermanos, ya habían pasado desde el año 457, ¿cuántos años? ¿Hasta el 445? 12 años. 12 años de trabajo de Esdras. Ahora entra en escena alguien, hermanos, que va a cumplir la profecía, porque le arde el corazón para cumplirla sin saber que Dios lo había elegido. Hermanos, si no arde nuestro corazón para que cumplamos las profecías que tenemos por delante, no la hacemos, Dios buscará a otra gente. Reitero, hermanos, Nehemías es el modelo de hombre que cumple profecía que había sido dada en el año 538 hasta el año 445. Si restamos 538 y a 445 nos da ¿cuántos años? Es muy simple, hermanos. Desde el 538 al 438, ¿cuántos años hay? 100. 538 al 438, 100 años. Pero del 438 nos subimos 7 años al 445. ¿Cuántos años hay de 538 al 445? 93 años. Bien. Daniel escribe en el 538, 93 años
Nehemías, no aparece acá alguna pista de que él, leyendo el libro de Daniel, hizo, no, hermanos, le nació en su corazón, como dice el texto que se puso como texto básico del tema. Nehemías capítulo 2, versículos 11 y 12. Leámoslo. Dios puso algo en el corazón de Nehemías, así como ocurrió con Jeremías, capítulo 20, texto que ya vamos a leer. Pero leamos este primero de Nehemías, que dice: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, siendo gobernador, él es el nuevo gobernador para Jerusalén, 93 años después de que Daniel había escrito Daniel 9. Acordémonos, no aparece que Nehemías se guiara por la profecía de Daniel, se guía por otra cosa. El texto nos lo va a decir. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Hermanos, déjenme que lo ilustre. Yo aprecio mucho a Benedicto, y lo queremos todo. Dios puso algo en el corazón de ese hombre. Ustedes lo conocen. Por algo tenemos Olam 7 acá. La apertura del canal de televisión aquí en Los Ángeles, canal de aire. El TV Latino 20.20. Dios puso en mi corazón trabajar con mis camisetas de Saeta Ministry. Y felizmente se va abriendo obra allí en África, Pakistán, la India. Estoy feliz. Mis hermanos, cuando Dios pone cosas en el corazón, te las puso en ti, te preñó Dios con una idea para que tú le sirvas en los dones que Dios te dio a ti, en el lugar donde tú estás. Porque pasó eso con Nehemías. Leemos otra vez el 2:12. Otra vez, hermanos. Me levanté de noche, porque vamos a mirar los versículos previos al 2:12, pero leamos este que es el básico, el fundamental de toda la historia de Nehemías. Cuando uno está preñado de algo, Dios le metió adentro algo, hazlo. La diferencia entre Nehemías y los que estamos en esta parte del tiempo es que ya conocemos la profecía, Dios nos está llevando a esta profecía, la leímos recién, la del Armagedón, la de la penúltima bienaventuranza. Bienaventurado el que vela y vigila sus ropas. Apocalipsis capítulo 16, versículo, a ver, de memoria, 15. Siempre recordémoslo, hermano. Considero que es un versículo sumamente importante porque como Dios lo puso en el contexto del gran conflicto final de los adventistas, en el último día, antes de que se desquicie la naturaleza, como cuenta el conflicto de los siglos. Los pecadores creyendo que rayendo, matando a todos los santos en el día de decreto de muerte, allí se terminan las plagas, se recupera la normalidad. ¿Alguien recuerda cómo dice Elena White qué pasa ese día? El día de la matanza, de la amenaza de matanza de todo el pueblo de Dios. ¿Alguien recuerda? Sale el sol a medianoche. Ahí se desquició la naturaleza. Hasta ese momento estaba normal. Muchas calamidades, pero matando a esa gente se podía recuperar otra vez la calma. Pero ahora ya no más, no hay más. Sí, hermanos, estamos yendo a ese momento, nos tenemos que preparar. Un requisito fundamental es estar preñado. Leemos otra vez el texto de Nehemías 2:12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno, me la guardé. Yo no converso con nadie, es lo que Nehemías nos está diciendo. Esos pocos varones eran sus siervos, le obedecían, les pedía a él, acompáñenme, como usted diga, vamos. Yo no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Y lo demuestra tan admirablemente, hermanos, que se encontró de todo Nehemías. Luchó aquí, luchó allá. Contra otros dos grandes líderes como el sumo sacerdote Eliasib, traidor, la profetisa Noadías, traidora, dentro del pueblo de Dios. Él solo. Aún los compañeros, no me refiero a estos siervos, los mismos compatriotas, uno lee el capítulo 6, en fin, los capítulos allí, metiéndole miedo a este hombre, y él dependiendo de Dios.
para que se cumpla la profecía de Daniel 9. ¿Qué decía? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y hermanos, reitero, no aparece evidencia en Nehemías de que él supiera de la profecía y por lo tanto la voy a cumplir. No, no. Lo hizo porque Dios puso en su corazón que lo hiciera y se cumplió la profecía. Oh, hermanos, hoy el pueblo de Dios necesita la experiencia de Nehemías. Miremoslo cómo lo expresa Jeremías capítulo 20. Abramos pues. Desde el versículo 7 en adelante. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. No ha habido profeta tan sonoro en los días previos a la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor en el 586 a.C., como Jeremías. Es un poco triste darle el título del profeta llorón por el libro de Lamentaciones. No, hermanos, es un hombre valiente, aunque tiene acá un momento de debilidad, que quiere abandonar todo. Pero él fue fiel al cometido de decir las cosas a aquella generación, lo que merecía decirse. Sigue el texto todavía. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Por algo lo mandaron a la cisterna. Cuando lo sacaron de milagro, y quien lo sacó fue un extranjero, a punto de morir, cuando el rey le consultaba en privado, y él le decía, Dios te dice esto, para que obedezca, y parecía que Sedequías iba a obedecer, y no hacía caso. Pero el texto sigue más todavía. Y yo dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Quise callarme, no pude. Volvió a la predicación. ¿Se entiende, hermanos? Eso es fuego. Eso es algo que Dios puso en el alma. Dios quiere ver, yo usé la palabra preñado, Dios quiere ver que esto esté en tu corazón también, para que hagas tu ministerio en los dones que Dios te ha dado en el lugar donde tú estás, para que el Señor sea honrado con los dones que tú tienes, el alcance que Dios te ha permitido. Si a aquel se le dio 10 talentos y que debe producir otros tantos, al otro se le dio 5 talentos y debe producir otros tantos, al que se le dio 2 o 1, que produzca. Aunque tengamos muy poquitos talentos, hermanos, los tenemos que producir para el Señor. Pero esto solamente se hace cuando hay algo adentro. Nos tenemos que despertar. Volvemos a Nehemías. Características de Nehemías para imitar. ¿Les parece? ¿Les parece, hermanos? De modo entonces que si queremos ser hombres y mujeres adecuados para el tiempo del fin, pues inspirémonos en las características de estos santos. Miremos a Nehemías, capítulo 1. Nos dice al final del versículo 11 el oficio que él tenía. Era copero del rey. 1:11 al final. Yo servía de copero al rey. Tenía muy alta posición, buen trabajo. Y sin embargo, hermanos, se interesó en la gente de abajo. Las más de las veces aquellas personas que están en alta posición disfrutan de la alta posición, se olvidan del resto de la gente. Miremos capítulo 1 ahora, versículo 2 en adelante. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Me dejan que hable el diablo? ¿Podemos escuchar al diablo? ¿Me dejan? Ok. O sea, hago de abogado del diablo. Nehemías, cálmate. ¿Por qué preguntas por esa gente? Te van a desanimar. Quédate tranquilo, guarda tu trabajo, no sea que te cuenten cosas que te pueden emocionar
y te pueden alterar. Tu trabajo tiene que estar bien cuidado, así que si esa gente tiene problemas, allá ellos. No preguntes, no averigües, déjalos. Si están sufriendo la consecuencia de ellos. ¿Se va entendiendo, hermanos? Algunos de nosotros actuamos de esa manera. Cuando no nos interesamos en nuestros prójimos. Y hasta a veces decimos, ¿qué culpa tengo yo de los problemas de él? Que se las arregle. Si él está en la situación es porque él lo hizo. Él está cosechando lo que hizo. ¿Por qué me tienen que atribuir a mí responsabilidad? Que asuma él lo que hizo. Mis hermanos, no podemos actuar así. Dios no puede obrar en corazones que se cierran. Ni una pizca de misericordia puede haber en nuestros corazones cuando actuamos de esa manera. Aunque tengamos alta posición o baja posición, interesarnos en los demás. Es lo que hace Nehemías. Él va a trabajar por su pueblo, dejando el alto puesto que tiene al lado del rey para meterse como gobernador, pero con una oposición tan grave que él hubiera deseado. No, me voy allá y allá nadie me critica, en cambio acá. No, hermanos, él tiene pasión, lo que Dios le puso en su corazón. Así tiene que pasar con nosotros, hermanos. La predicación, la expansión del mensaje adventista tiene que correr. Apoyemos esta obra que se abrió aquí de Olam 7 con nuestras oraciones y con nuestras ofrendas también, hermanos, porque están haciendo falta dineros. Si quieren apoyar la obra que estoy haciendo yo allá con mis camisetas, bienvenido, pero mis hermanos, yo me las ingenio. De una forma u otra, yo me las ingenio. El Señor provee. Pero lo que importa, hermanos, es sentir urgencia, que se predique, que se enseñe. No quedarnos cómodos donde estamos, sin hacer nada. Aunque sea poco, pero hagamos algo. El texto sigue. Y me dijeron, versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Otra vez, hermanos, si están en alta posición y ponerse a llorar por problemas ajenos, ¿dónde está el corazón de Nehemías? Saben, hermanos, recordemos esto. Cuando Daniel estaba en la corte, en este caso va a ser de los persas, y se dio el decreto. El texto de Daniel 6 nos dice que él abrió las cámaras de su cuarto, abrió las ventanas, y las ventanas daban hacia... Los pies los tenía en Babilonia, el corazón en Jerusalén. Así tiene que pasar con nosotros, hermanos. Pero algunos de nosotros tenemos los pies en Babilonia, que es esta Babilonia mística en la que estamos metidos, y el corazón, ¿dónde? Babilonia también. Como pasó con aquellos israelitas de la repatriación, cuando Ciro dio la orden, Esdras capítulo 1, de que todos los judíos ya se volvieran para edificar el templo y luego la ciudad. Y el mismo rey Ciro dice, y de los que se queden, ayúdenles con plata a estos otros que ya se vuelven. ¿Por qué se quedaron? Porque les fue bien. Hermanos, nos puede pasar a nosotros que estamos tan cómodos acá que no anhelamos. De hecho, hay hasta jóvenes que dicen, yo no quisiera que venga el Señor hasta que yo no haga mi experiencia de familia, tener el marido, tener los hijos, u otros jóvenes tener mi carrera, mi estudio, u otros tener mi casita, etcétera. Hermanos, que venga de una vez, si lo anhelamos. El asunto es cuando uno no lo anhela y no se mueve en ese sentido. En el caso de Nehemías, tiene el alto puesto, pero su corazón está puesto en Jerusalén. Llora. Hermanos, a ver, pongámonos en los zapatos de él. Y se aparece la voz del diablo, el abogado del diablo, como digo, y que nos susurra al oído. Cálmate, tienes que pensar bien. Piensa bien. Según lo que tú decidas, va a ser tu futuro. Si tú decides meterte con esa gente que sufren y todas las cosas por los pecados que ellos cometieron, vas a tener problemas, crisis, oposición, crítica. En cambio, aquí la estás pasando bien. Aquí le puedes predicar al rey Artajerjes. Puedes influir con él y la señora, la esposa, etc.
¿Cuál de las dos propuestas nos gustaría escuchar? A ver, hermanos, ¿alguien se inclina por la segunda? De evangelizar al rey Artajerjes. ¿Hay alguien? Más vale que no levante la mano. Sí, hermanos. Porque Dios anhela encontrarse con hombres como Nehemías para poder hacer la obra que Él quiere hacer. Hemos escuchado el relato de Diógenes el Cínico. Soportémoslo una vez más. Es un relato histórico, está en la Wikipedia. Este es un famoso filósofo, o fue un famoso filósofo, de los tiempos de Alejandro Magno. Tenía apenas un taparrabos, nada más, todo descubierto. Vivía en un tonel, era su casa. Y el hombre recorría las calles de Atenas, así con sus pies descalzos, sus pocas ropas, apenas el taparrabo, y andaba mirando. Y siempre con sus frases punzantes, cínicas, el desprecio que él tenía a la sociedad de aquel tiempo. Eran famosas sus frases mordaces contra los ricos, contra la opulencia, contra el aparato. Vivía humilde, también. Tanto que le decían, ay, Diógenes, si tú adularas al rey, no necesitarías comer lentejas o frijoles. A lo que él respondía, si tú comieras lentejas, no necesitarías adular al rey. Fue conocido por un nuevo acto que él hizo, que era andar a plena luz del mediodía con un farol, a plena luz del sol. Y él se movía, la gente lo miraba, él llamaba la atención, porque era cínico. Y entonces cuando andaba así con el farol, a plena luz del sol, Diógenes dice, ¿qué te traes ahora? Busco un hombre. La frase completa es, busco un hombre honesto. Si no lo encuentro con el sol, a ver si con la lámpara la puedo encontrar. La anécdota más famosa de él es cuando se encontró, cuando Alejandro Magno lo visitó. En aquella tarde, pues él sale del tonel, el tonel estaba acostado, él sale de adentro, se solía acostar adentro, se tiró en el pasto y Alejandro con sus soldados allí, habiendo escuchado de la fama de Diógenes el Cínico, que lo visita y el otro ni se dio por aludido, no le importaba quién era el que lo venía a visitar. Y entonces Alejandro le dice, si tú eres Diógenes, quiero que sepas que quien te visita es tu rey, Alejandro Magno. Él no le contestó. Y vengo para pedirte que me dediques una frase. Dicen que tú eres muy ingenioso, dedícame una frase y yo me voy de acá. No contestaba. Uno de los soldados, viendo lo grosero que era Diógenes ante su rey, sacó una espada, se lo quería ya rebanar encima. Y Alejandro dijo, no, déjenlo, quiero escucharlo. No respondía. Diógenes, te habla tu rey. Acostado como estaba, no le prestaba atención. Hasta que finalmente, de tanta insistencia, Diógenes le dijo, está bien, te voy a decir algo. ¿Te puedes quitar de en medio que me tapas el calor del sol? Eso fue lo que él dijo. La burla que le tenía. Y ya Alejandro se molestó y se fue. Reitero, hermanos, búsquenlo cualquier biografía de Diógenes el Cínico. Sin embargo, hay un texto bíblico que le precedió, que está en la Biblia, y fue pronunciada por un gran profeta antes de Diógenes el Cínico. Jeremías, capítulo 5, versículo 1. Mis hermanos, ese es el tipo de hombre que Dios está buscando hoy. Así como Nehemías en sus días cumplió su misión. Hoy, hermanos, la nuestra, en nuestros días. Pero tenemos que despertarnos para que Dios meta su fuego adentro, a fin de que cada cual haga lo que tiene que hacer. Jeremías capítulo 5, versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos y buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Busco un hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo perdonaré la ciudad. Búsquenla, búsquenlo. No lo había, hermanos. El desafío de este tema es que podamos ser esos hombres y esas mujeres que Dios está queriendo ver, entrenar para el tiempo del fin. De modo que en su corazón bulla un fuego por servir al Señor, en el lugar
y con los dones que Dios le ha dado a cada cual. Por eso Nehemías inspira por estas actitudes que él tiene. Ya miramos uno, hermanos, ocupando un alto puesto, se mete a escuchar de los problemas ajenos de sus compatriotas y que se pone a llorar y hace su oración. Cosa que deberíamos hacer, hermanos. La lección de este trimestre, que servir a los necesitados, nos tiene que inspirar, nos tiene que motivar. De hecho, el Señor, cuando venga en la segunda venida, pregunta, según Mateo 25, no por lo que creímos, sino por lo que hicimos en favor de los desventurados. La oración de Nehemías, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, que esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de este tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de tu padre hemos pecado. Hermanos, aquí hay una oración intercesora por gente pecadora. Los adventistas, algunos, se caracterizan por criticar los pecados ajenos. ¿Viste lo que pasó ayer en la conferencia? ¿Te enteraste de lo que hizo ese pastorcito? No sé si supiste. Y ese que era el predicador, ¿te enteraste? Y estamos así, hermanos. Jamás heredaremos el cielo con ese comportamiento. Y es bueno, hermanos, que lo sepamos ahora, porque quien critique y condena a su compañero, por más que haya cometido tal o cual pecado, nuestra misión es interceder por ellos. No hablamos de cohonestar, nadie habla de ello, hermanos. Acá no aparece Jeremías disculpando los pecados, él está orando y que Dios castiga al culpable, claro que sí. Pero, hermanos, cuando estamos orando, pedir por los pecados de los compañeros y por los propios, Dios observa la calidad de persona del orante. Pero la más de las veces no hay tal fenómeno, sino crítica, comentarios negativos, hasta a veces le agregamos un poquito, como decimos allí, crema al taco, ¿no? El argentino le dice chimichurri, le agrega allí un poquito más de salsa para que tenga más sabor, para que sea más creíble. Y le hace el relato. ¿Qué es eso, hermanos? Otra vez. Final del versículo 6. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se pone, hermanos, entre los primeros, tal como, ¿quién hizo antes que él? Daniel, capítulo 9, hermanos. Por algo era un varón muy amado, así es como lo define el ángel Gabriel. Tú eres muy amado. Por esa oración tan preciosa de meterse entre los primeros como pecador. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Este es el castigo. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Qué varón, hermanos? ¿A quién se refería? No, dale gracia, a mí dame gracia para frente a aquel varón. El rey. Versículo que sigue. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, otra vez del rey Artajerjes. Habían pasado, esto es el mes de abril, así que unos 5 meses desde diciembre del 45 a abril del 44. El año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, era su oficio. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera porque podía haber sospecha de magnicidio. Si él está alterado,
bien cabía la sospecha de que Nehemías sabía de un complot para matar al rey. Temió él, que no se llegue a confundir el rey. Y yo dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dice el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué quieres? Entonces oré al Dios de los cielos, siempre, hermano, su mente hacia lo largo del libro. Si Nehemías tuvo éxito, se debe al poder de la oración. Aquel estaba en conexión con Dios. Así pudo hacerle frente a Eliasib, capítulo 13, allí al comienzo del desastre que él hizo cuando este sumo sacerdote vació el templo para favorecer a uno de los enemigos de Nehemías. Cosa horrible. Y Nehemías, cuando regresa, se encuentra con que el templo está vacío. ¿Y qué hay allí? Todo el mobiliario de la hija de Eliasib con el marido, enemigo de la causa, enemigo de Nehemías. La reforma del sábado, Nehemías capítulo 13 también. La reforma de los matrimonios mixtos, doloroso. Él tuvo que usar puñete para arrancar pelos del desastre que se había producido. Oh, hermanos, un hombre que hizo revolución, reformas profundas en Jerusalén en aquellos días. Ya el texto decía, él volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, porque había un fuego en su corazón. ¿Qué tiempos nos esperan a nosotros, hermanos, de aquí en adelante? ¿Tiempos cómodos? No. Por eso Dios pide ahora la consagración de todos, la humillación, la confesión de nuestros pecados, el abandono de prácticas que podamos tener, para que Dios observe a sus hijos, los vaya puliendo, limpiando, sacudiendo, para que eventualmente sean eficaces en todas las cosas finales que Dios tenga que hacer con sus 144,000. Sigo más. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dice, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Notemos que ya Nehemías iba preparado, no iba improvisado. Calculó el tiempo, aún más, los materiales que necesitaba, con quién hablar, qué planes hacer, todo lo tenía calculado. Así, hermanos, nos enseña esta lección. No seamos hijos de la imprevisión. No, planeemos, hagámoslo con oración. Dios va iluminando la mente para que cada paso que demos lo hagamos seguro. Dios va prosperando a un hijo que actúa con previsión. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo que iban acompañando. Nehemías feliz, tenía el apoyo del rey, soldados, gente que le acompañaba, tenía todas las órdenes, la madera, todo lo que él necesitaba, excepto algo, hermanos. O también lo tenía, para no decir excepto, al enemigo. Y así nos va a pasar a nosotros. No creamos, hermanos, que nuestro camino va a ser un camino llano, sin obstáculos. Aprendamos con tiempo poder sortear los obstáculos asistidos de la mano del Señor. Porque Nehemías, hermanos, va a ser equivalente a enemigos que siempre lo van a rodear. Dos se enumeran acá, a continuación. Leemos. Pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, este es el texto que ya habíamos leído, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén. No había caballo conmigo excepto el único que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle y, hermano, comienza una tarea tan bonita. Y esto sí vale la pena comentar. Revisa todo. Él va a ver con sus ojos, para luego llevar un plan a la iglesia, diríamos nosotros. Llevarle un plan a los líderes y a toda la población de Judá, de Jerusalén.
de lo que él miró. Miró desastre tras desastre. En lugar de desanimarse, hermanos, seamos positivos como lo fue Nehemías, porque había un poder en su corazón, había un fuego. Cuando uno mira acá el relato, destrucción por aquí, desastre, no había nada bonito. Él vino con una misión, reedificar. No edificar bonito sobre algo ya hecho, era levantar toda la destrucción que habían hecho luego de que Ciro había dado órdenes y no obstante los enemigos lo deshicieron. Iban a ser tiempos violentos. Hacía falta un líder a la altura de ese tiempo. Hoy, hermanos, lo mismo. Los 144,000, el último pueblo final, tiene que estar a la altura de los eventos que van a suceder. Y solamente podremos, hermanos, cuando estamos mirando al Señor, asistidos por Él, dependiendo de Él, confiados en Él, entregándonos. No importa si alguno tiene estudios o no los tiene, si es joven o viejo, no importa si tiene talento o no lo tiene, no va por ahí, no va la calificación, va por el grado de consagración, de entrega que el creyente tiene para con su Dios. Dios lo toma y toma lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Hermanos, necesitamos abrir la mente para ver la misión grande, sublime que está delante de nosotros. Por eso el mensaje de los 3 ángeles, el del 4º ángel que está en camino y el otro ángel que provoca, Apocalipsis 18, 21, y que este servidor pues se encarga de hacerlo lanzar. De ello, de paso, hermanos, cuento que en la radio adventista Rala de Los Ángeles, doy gracias a Dios de que allí uno de los moderadores me permite los domingos 9 de la mañana, de 9 a 10, lanzar libremente. Y el moderador, pues, pastor, dele nomás, dele, y va despertando interés. ¿Qué es eso? Que nadie escuchó. Efectivamente, hermanos. Y quiero provocar más todavía, hasta que los líderes digan, basta. ¿De dónde sacaron esa idea? Está el texto. Hay un ángel que moviliza, que agita la situación. Yo digo, hermanos, tenemos que despertarnos porque Dios quiere que su pueblo actúe de una vez. Yo no puedo, hermano, mi corazón estalla de alegría con este suceso que tengo con la camiseta allí en aquellas tierras. Como le pasa a Benedicto cuando él habla de su misión, cuando quiere salir, sale a México, Centroamérica, República Dominicana, tantos lugares, y que nos lo cuenta, sus testimonios, y la obra crece. Es cierto, necesitamos dinero. Pero hermanos, el punto es que cuando Dios va abriendo la mente para que se trabaje, no nos quedemos con las cosas pequeñas. Algunos de nosotros renegamos con las nimiedades con las cuales nos encontramos. Déjenme que se los ilustre. Este granjero caminaba allí mirando sus predios, sus campos, y cerca del corral observó un huevo que algún animal lo había despedido. Lo miró y lo sintió que todavía podía ser empollado. Se lo trajo entonces a la gallina, que era el tiempo que estaba empollando. Lo metió debajo y la gallina pues sintió este huevo un poquito más grande, pues lo tenía que empollar. Cuando nacen los pollitos, también nace este. Y mientras la gallina enseña a los pollitos a comer de todas las semillas que encuentran en el suelo, este pollito también aprende a comer, pero va creciendo y tiene mejor tamaño. Cuando crece más, ya está grandecito, tiene una particularidad distinta de sus hermanitos, y es que le gusta treparse y tirarse de los palos altos, tirarse allí de pique al suelo. Y la gallina, pues, ¿qué le pasa a este hijo postizo? Y allí los picotazos ahí, para que aprenda la lección de que tiene que andar en el suelo buscando todas las lombrices o semillas. Pasa el tiempo, entonces el animalito, por el instinto, se trepa a los palos y salta. El animal no da más, la mamá, que le quiere enseñar de una vez que deje esa costumbre de treparse a los palos y saltar. Hasta que llega el granjero y cuando mira con detalle, descubre que el pollo que había puesto no era pollo de gallina, era pollo de águila. El animalito había nacido como águila para volar, no para andar abajo picando suciedades. Hermanos, nosotros también, Dios nos levantó para volar alto, con una misión grande que vemos en la Biblia, los 144,000 que están allí esperando, que se cumpla todos los símbolos.
Pero algunos de nosotros andamos metidos ahí porque hurgamos y que renegando con esta basura de acá y esta semilla de allá y mirando, siempre volando bajo. No, hermanos, no más. Y si hemos perdido el tiempo en eso, pues cambiemos, hermanos. Y tenemos el águila en imagen. Dios quiere que volemos alto. Nos ha dado esa naturaleza. Todos hemos nacido para volar alto, mirando al Señor, porque Él ama a sus hijos. Quiere que nos transformemos. Él nos quiere transformar. ¿Creemos estas cosas? Claro que sí, hermanos. Déjenme concluir aquí el texto, poquitos versículos del libro de Nehemías. Versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase el caballo en que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, y ahí viene entonces la arenga, los reúne a todos. Vosotros veis el mal en que estamos, él se incluye, primera persona, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les dio las pruebas. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien y comienza la obra bonita, inspira a Nehemías, pero como de costumbre, hermanos, Satanás siempre va a estar al acecho. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta, Nehemías habla. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis ni arte, ni parte, ni memoria en Jerusalén. No, hermanos, no perdamos tiempo con la oposición, con las críticas. Miremos hacia lo alto, hagamos la obra del Señor. ¿Queremos hacer esto, hermanos? Una vez más, quiero pedirles, hermanos, si lo sentimos de corazón, pongámonos en pie. Si vamos a hacer la obra del Señor con los dones que Dios nos ha dado, con los talentos, el lugar donde estamos metidos, donde sea, hermanos. Cada cual sabe dónde está el talento, sabe el zapato cómo le aprieta. Busque a Dios. Sea como el águila, mire hacia arriba. No se detenga mirando la Sanbalat. Ábrele al Señor para que Él le abra puertas, para que haga lo que Dios quiere que hagamos. Qué lindo, hermanos. Estamos todos en pie, ¿verdad? También las hermanas están en pie. Se ponen en pie también ellas. Bien, hermanos. Vamos a orar todos de rodillas. Pedimos la bendición del Señor. Oremos de rodillas.